El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En Romanos capítulo 12, verso 11. Hoy vamos a ver fervientes en espíritu, lo que es el fervor espiritual y la doctrina bíblica. Fervientes en espíritu es una expresión que hace parte del vocablo o del pasaje que vamos a leer. Romanos 12, 11. Dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hagamos una corta oración. Es Dios quien nos enseña su palabra y el que la escribe en nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos. Adoramos tu nombre santo. Reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que tú eres bendito por los siglos de los siglos, grande, sublime, sentado en tu trono, Dios, gobernando el universo, grande en misericordia, grande para salvar. En esta hora te rogamos, Padre, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, guíanos por medio de tu palabra, enséñanos. Te lo estamos rogando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pasaje que hemos tomado hoy hace parte de una de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en el primer siglo esta carta dirigida a la iglesia en Roma. Su gran deseo era visitar Roma, pero no había podido. Había tenido muchos obstáculos y él sabía que esos obstáculos eran por parte del enemigo, que de alguna forma se las ingeniaba para impedir que el amado apóstol Pablo, llegara hasta Roma y les enseñara, les compartiera lo que Dios le había compartido a él. Así que él con ese deseo de no poder llegar a Roma, él escribe la carta. Es una carta que se escribe después de los años 55 después de Cristo. Y es una carta cargada de mucha doctrina. El tema principal de la carta a los romanos es la justificación en Cristo Jesús. Ese es el tema central de la carta a los romanos, una carta poderosísima. Pero también una carta que en algunos espacios ha sido mal interpretada. Hoy la tenemos aquí y solamente vamos a tomar un versículo, porque hay mucha profundidad en esta carta, que el Señor nos permitirá estudiarla con detalle en algún momento. La diligencia de la que habla aquí el apóstol Pablo a toda la gente que estaba en Roma y que hacía parte de la iglesia en Roma, una iglesia que no fundó el apóstol, pero que lo conocían, sabían de él y esperaban la visita del apóstol Pablo. Eran una iglesia a la que el apóstol les requiere ser diligentes en cuanto a la obra que estaban realizando en la iglesia. Es posible que el apóstol Pablo se haya enterado tal vez de algunos casos de negligencia y por eso el apóstol hace esta mención con respecto a lo que es el trabajo. Ya después que él en los primeros 11 capítulos ha expuesto doctrina de la salvación, él hace un llamado a todos los hermanos a ser diligentes, a no ser perezosos. Así que entre las cosas que le dice el apóstol a la iglesia en Roma, les dice, fervientes en espíritu. Entonces, si usted mira este versículo, se da cuenta de que hay una asociación entre diligencia y fervor. Y también hay una asociación especial entre ser fervientes y estarle sirviendo al Señor.
Hay una entonces asociación entre ser diligentes y ser fervientes, ser servidores en la obra del Señor y ser fervientes. Hay una asociación. Entonces eso nos está hablando de unas características especiales que hacen parte de quien es realmente fervoroso. Una persona fervorosa es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, que es comparado en las Escrituras con fuego. El fuego, esa llama ardiente que quema, que enciende, que calienta, que ilumina, es lo que el Señor Jesucristo, o más exactamente el apóstol, el profeta Juan el Bautista, menciona que Jesús haría con todos aquellos que creyesen en Él. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese elemento tan potente como es el fuego, es el que se usa para referirse a una persona que está llena, guiada, influida por el Espíritu Santo de Dios. Ya teniendo este marco como referencia, vamos a mirar un poco más de cerca qué es lo que significa una persona fervorosa. Vamos un momento al libro de Levítico, porque todo esto tiene su marco en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Aquí el Señor le habla a los sacerdotes acerca de la necesidad de mantener el fuego encendido en el altar. Dice el Señor aquí en Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Luego recalca en el verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Esa expresión debe llamarnos la atención. No se apagará. Es una orden que da el Señor. Él no está aquí dando un consejo, haciendo una sugerencia. Él está dando una orden. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esta mención era importante porque si miramos el contexto histórico en el que se desarrollan los eventos narrados aquí en el libro de Levítico, hablamos de una época en la que no había luz eléctrica. Así que la única forma de mantener encendido, iluminado, el atrio del tabernáculo era manteniendo el altar encendido. Siempre debía haber allí leña nueva para que pudiera haber fuego. Sin leña, el fuego se apagaba. El Señor, además de que les está diciendo de la importancia de que debe haber leña constantemente, les dice de las horas del día, en qué momento ellos debían poner leña nueva. En la mañana. En la mañana. Dice, el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Fíjese que no dice cada tarde, cada noche, cada mediodía. Dice cada mañana, más exactamente de madrugada. Estamos hablando de una hora en la que todavía el sol no había salido y ellos debían estar allí listos para servirse del fuego que habían encendido durante todo el día anterior para poder nuevamente poner leña. Ellos no esperaban, no podían esperar. Y en esto ellos debían ser muy estrictos, porque el Señor no estaba jugando. El Señor estaba entrenándolos para que ellos mantuvieran el fuego encendido. Pienso que el día que ese fuego se apagó, tuvo que haber pasado algo muy grave. Fue realmente penoso para el pueblo ver que sus sacerdotes habían dejado apagar el fuego. Este es otro punto que debemos notar del pasaje que hemos leído. Los sacerdotes, no el pueblo. Los sacerdotes eran los encargados de mantener el fuego encendido. Y de esta forma,
el atrio del tabernáculo estaba iluminado, calientico, encendido, en ese estado de aquí estamos listos para recibir a todo el que necesite ofrecer sacrificios. Esa es una de las enseñanzas más notorias en todo el pasaje de Levítico 6. El fuego no debía apagarse jamás. El fuego debía encenderse, renovarse cada mañana, y el fuego debía ser encendido por los sacerdotes todos los días. No era un miembro del pueblo, tenían que ser los sacerdotes. Aquí podemos claramente entender que el Señor está muy interesado en que los ministros que están a cargo de la iglesia mantengan el fuego del Espíritu Santo encendido para todo el que necesite de la presencia de Dios. Se necesitan obreros, ministros llenos del Espíritu Santo, fervientes en el Espíritu Santo para ministrar, para ayudar a aquel al que se le está apagando el fuego o al que no tiene ningún tipo de fuego. Es importante que entendamos esto. Con esta base que nos da el Señor, ya que Israel es el ejemplo para nosotros, la iglesia de hoy. Entonces, ahora miramos lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo cuando expresa: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Son dos frases que están unidas. Aquí por lo menos entendemos qué debe tener el apóstol Pablo en mente. Pienso que tenía a Levítico 6. Y todos los pasajes donde se les pedía, mantengan el fuego encendido, el fuego no se apagará. Esta es la ilustración que tiene el apóstol clara para poder hacerse explicar, para poder darse a entender a la iglesia de qué es lo que significa estar fervientes en espíritu. De esta forma, tenemos otro ejemplo. En la misma palabra de Dios, en Apocalipsis, dice la palabra del Señor que había un pastor de las 7 iglesias en el Asia Menor. Apocalipsis, mire, partimos de Levítico hacia Apocalipsis capítulo 3. Vamos a mirar en el capítulo 3, el verso 15, dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Está hablándole al pastor de la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, cuando hablamos de fervor espiritual, estamos hablando de una temperatura espiritual. Y la temperatura espiritual se puede medir. ¿Cómo se mide? Mediante el fruto del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Aquí está diciendo el Señor, es la única vez que se menciona una temperatura espiritual fría, comparada con el frío. Recuerdo ahora a un muchacho al que le dijeron: mira, estás frío, y el muchacho se dio cuenta de que se lo habían descubierto, no oraba, no meditaba en la palabra de Dios, había dejado de ir a la iglesia, se había enfriado, y le están diciendo: estás frío. Es la forma de ilustrar cómo se detecta la presencia activa del Espíritu Santo en un cristiano. Aquí está diciendo el apóstol Juan ahora, haciendo seguramente alusión al mismo pasaje de Levítico 6, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Oiga, para una persona a la que el Señor le diga, tú no eres frío ni caliente, esto debe ser un motivo de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque ya que el fervor espiritual está hablando de una temperatura espiritual, o sea, de qué tanto ministra el Espíritu Santo en la vida de esa persona, de qué tanto ejerce el Espíritu Santo influencia en la vida de esa persona, qué es lo que realmente quiere decir la expresión ser llenos del Espíritu Santo, ser influenciados por el Espíritu Santo y no por otro espíritu. Entonces vemos aquí que está ilustrado por medio de temperaturas. Y hay 3 temperaturas espirituales.
Está la temperatura fría, está la temperatura tibia y está la temperatura caliente. De estas tres temperaturas, la fervorosa, la que se llama fervor, debemos entender como fervor espiritual, es estar caliente. Caliente, caliente, hirviendo, como dice también el vocablo que se usa para describir el fervor. Dice aquí la palabra de Dios que las personas tibias espiritualmente, las personas tibias son vomitadas por el Señor. Entonces yo puedo concluir lo siguiente. La presencia del Espíritu Santo en una persona donde Él no puede influir, enferma a Dios. Pues una persona vomita porque está enferma. Una persona vomita porque algo le ha caído mal. Y como el Señor no puede comerse los frutos de una persona que no está influida por el Espíritu Santo, sino que está influida por la carne o por algún otro espíritu inmundo, no puede ingerir el fruto de esta persona. Porque las obras de esta persona enferman al Señor. Las acciones de esta persona, sus pensamientos, sus palabras, sus gustos, sus elecciones, enferman al Señor. Lo hacen vomitar. Hablar de la palabra vómito para algunas personas es muy desagradable. Pero en realidad, así es como el Señor está ilustrando cómo ve a una persona, iglesia, familia, grupo, que no es fervoroso, que se conforman con ser tibios. Dice el Señor, ojalá fueses frío, pero como eres tibio, te vomitaré. O sea, pareciera que para el Señor fuera más molestoso una persona tibia que una persona fría. Eso es lo que ilustra el pasaje. Pareciera que a Dios le molesta más el tibio que el frío. Obviamente, el que está caliente, el que está en el fuego del Espíritu Santo, ese es el deleite del Señor, le agrada al Señor. Pero entre un tibio y un frío, Dios prefiere el frío. Pero ¿por qué Dios prefiere el frío? Porque el frío hace menos daño en la iglesia que el tibio. Así es. El tibio hace más daño en la iglesia que el que está frío. Vamos a ilustrarlo de esta forma. Un creyente que no es frío, pero tampoco caliente, sino que es tibio, está actuando como si fuera una persona fervorosa. Es una persona que está en apostasía, está dentro de la iglesia, tiene protagonismo en la iglesia. Él no está guiado por el Espíritu Santo, pero pareciera que está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, como parece que está guiado por el Espíritu Santo, hay gente que le sigue, porque creen que van a encontrar a Dios a través de esta persona, y no es así. El tibio hace más daño que el frío. El frío es obvio, está frío. Todos lo saben, se dan cuenta. Mira cómo escucha música mundana. Mira, está lejos de la iglesia. Mira, no ora. Es más, las personas que están frías y son conscientes de eso, lo reconocen. Pues la verdad, yo hace mucho tiempo que no oro, no leo la Biblia, me siento lejos de Dios. Las personas se sienten frías y lo expresan. Sí, yo sé que habrá uno que otro que trate de camuflar su frialdad. Pero por lo general, si usted tiene al Espíritu Santo, ya que el apóstol Juan nos dice, probad los espíritus si son de Dios, usted se dará cuenta, esta persona no está ardiendo en el Espíritu Santo, esta persona está fría. El problema es con el tibio, porque es que el tibio aparenta ser ferviente. El tibio lee la Biblia, predica la Biblia, está en la iglesia, pero no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, como hace más daño en la iglesia, engaña, pueda que lo haga inconscientemente,
pueda que lo haga conscientemente, pero está engañando. Mire, mucha gente saca estas conclusiones. Permítame y le explico. Pero yo veo que este hermano lee la Biblia, mire, habla lenguas, expulsa demonios, ora por los enfermos y son sanados, pero después lo veo tomándose un whisky allá en una licorera con otras personas. Entonces, yo puedo entonces ser medio mundano, medio cristiano. El que no conoce la doctrina bíblica se confunde. ¿Qué hace una persona tibia en la iglesia? Confundir a los demás. Porque el tibio es medio mundano, medio cristiano. El tibio parece muy fervoroso cuando tiene que mostrar que es fervoroso, pero se ve como un mundano cuando no le conviene ser fervoroso. Pero yo veo que él usa la Biblia. Pero yo veo que él ora. Pero tiene actitudes mundanas. No tiene una posición definida en el Señor. Tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Alguien dijo, bueno, tiene un pie en el mundo y el otro también. Es tibio porque él puede bailar al son que le pongan. Esa es una expresión para referirnos que él se adapta al ambiente que le rodee. Porque quiere ser agradado, él quiere agradar, más bien, quiere agradar los ambientes donde está. No importa que haya que violar un mandamiento, no importa. Dios sabe que mi corazón es de él. Estas personas tibias no son fervorosas. Estas personas tibias se están valiendo de la obra de Dios y no tienen el más mínimo interés en agradar al Señor. Por eso es que Dios dice, te vomitaré de mi boca, porque tú confundes. Quiero hacer una claridad aquí, más bien un paréntesis. ¿Usted sabe cuál es el ministerio de confusión que hay en el mundo? Se llama Babilonia. ¿Qué significa Babel? ¿Qué significa Babilonia? Usted se va a dar cuenta que significa confusión. Allí fue donde Dios confundió las lenguas de todos los que estaban edificando la torre y la ciudad, supuestamente para llegar al cielo. Todos estaban dirigidos por un hombre que era un tipo de anticristo en ese tiempo, Nimrod. ¿Cuál es el trabajo de Nimrod y todo su ministerio? Confundir. Confundir. Y hay gente en este momento confundida. Gente que no sabe por qué pasan las cosas, creyendo que están agradando a Dios. Porque alguien les dijo, no, tú puedes tener 2 relaciones, no importa. Cuando te decidas, el Señor entiende. No, tú puedes tener una aventura, no te preocupes, el Señor te entiende, Él te recibe como eres. Aclaremos. Ese mensaje que está tan diseminado, que ha proliferado tanto, de que Dios recibe a los pecadores como están. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿No enseña la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los oculta no prosperará jamás? ¿Por qué entonces le decimos a la gente, o se le dice a la gente, que con su pecado pueden llegar al Señor? El Señor los recibe, no hay ningún problema. ¿Tienes 2 mujeres? No hay problema, tú puedes seguir así. De todas maneras, la palabra, mire lo que escuché en un consejo a un varón que llegó a una iglesia y tenía 2 mujeres. El líder de ese grupo le dijo, no te preocupes, tienes 2 mujeres, no te preocupes. La Biblia dice que así como llegaste a la iglesia, así quédate. Tú espera que Dios te ayude a definir con cuál te vas a quedar. Vea, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo y me disculpo con aquellos que sienten que de pronto es fuerte, pero el Señor es más fuerte que yo. Yo solamente estoy aquí diciendo lo que dice el texto bíblico. A eso no se refiere el apóstol Pablo cuando dice, como llegaste al evangelio, así quédate. No, hay un cambio, hay un arrepentimiento,
sin arrepentimiento es imposible. No es un remordimiento, un sentimiento de culpa, pero seguir en la misma. No. Y están permitiéndole a gente que llegue a la iglesia y que sigan en su pecado y que en ese pecado incluso sirvan al Señor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y sabe usted por qué sucede eso? Por la tibieza de muchos mentores tibios, porque les da temor, porque si yo les digo que hacer esto es malo, se van a ofender y se van a ir. Pero ¿a quién tenemos que agradar nosotros? ¿Qué es lo que está entendiendo el mundo de hoy por santidad? ¿Qué es lo que se está entendiendo? Ahora, eso es tibieza, confusión, provocar confusión. Ah, pero es que en esta iglesia hacen así, en aquella iglesia hacen asado, y yo veo que son de Dios. Pero eso no está bien. Y no voy a detallar más para poder avanzar. Es importante que nosotros distingamos y tengamos presente, por ejemplo, mandamientos como el que nos da el apóstol, primera a los Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Es un mandamiento muy corto. Aquí solamente en español aparecen 4 palabras, pero es una orden urgente, porque después que el Espíritu se apaga, ¿qué significa apagar el Espíritu? Significa contristarlo. O sea, Espíritu Santo, hazte a un lado, yo sé más. Y la gente quiere prosperidad, quiere bendición y quiere estar supuestamente en victoria, pero no dejan al Espíritu Santo actuar. Porque si el Espíritu Santo actúa, él hace un revolcón espiritual en la vida de la persona. Entonces se le está diciendo al Espíritu Santo, no actúes aquí, déjame esto quieto, no te metas con mis hijos, no te metas con mi matrimonio. Lo dicen de manera indirecta, porque no están dispuestos a hacer los cambios. No podemos venir del mundo y seguir iguales en la iglesia. No podemos venir del mundo como si nada hubiera pasado. Bueno, yo solamente cambié de religión. Ya no soy católico, sino que soy evangélico. O ya no soy esto, sino que soy lo otro. No. Debe haber un cambio radical en nuestra vida. Ahora, ese cambio no va a darse de la noche a la mañana. Es progresivo. No te lo va a obligar ningún hombre en esta tierra. Eso lo hará el Espíritu Santo en la medida en que tú le permitas trabajar en tu vida. Si no le permites trabajar, poco a poco se va apagando la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, hasta que llega el momento en que lo que antes consideraba malo, ya no es tan malo. Porque es que la conciencia va cauterizándose. Y de una mentirita blanca a otra mentirita blanca, me salí con la mía, me fue bien. Quiere decir que Dios me está bendiciendo. Y no es así. Es terrible lo que una persona pierde cuando deja que el Espíritu Santo se enfríe en su alma, en su ser. Que el Espíritu, que el fuego del Espíritu Santo se apague en su ser. ¿Quién le va a guiar? Es que el Espíritu Santo es tan tierno, tan amable, tan dulce. Es como una mamá, como una madre. No obliga, Él guía con ternura. Y si no se le deja guiar, Él se aparta, se contrista. ¿Cómo encender nuevamente la llama del Espíritu Santo si se ha apagado? Te va a costar. Te va a costar. ¿Por qué? Porque Él está allí dispuesto. Él está allí alerta, atento a tu ruego. Pero volver nuevamente a encender la llama, mire lo que dijo David. Cuando David pecó, le dijo al Señor en la oración, eso lo vemos allí en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. David diciéndole al Señor,
devuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. O sea, ya él había confesado su pecado, ya él había llegado a la presencia de Dios, había hecho, solo sabe Dios cuántas ofrendas, cuánto dinero, cuántos sacrificios había ofrecido, pero él seguía sintiendo el mismo dolor y la misma tristeza del pecado que había cometido. Así que en esta oración suplicante, el rey David le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Crea en mí, oh Dios. Mire qué ruego, qué súplica. Esto nació del alma de David. Pero para él volver a ese primer amor, a ese fuego ardiente de la presencia de Dios, eso le iba a costar. Ya no sería fácil, ya no sería como antes. El ruego se hacía en este momento y ahí mismo estaba la presencia de Dios. Ahora le iba a costar. Entonces, tenemos que definir una palabrita: santidad. Santidad. Mira, santidad es la palabra que define exactamente a alguien que es diferente, apartado, diferente y apartado. Si nosotros queremos ser personas llenas del Espíritu Santo, ser personas avivadas, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Porque era muy posible que Timoteo se metiera en un activismo ministerial y dejara de lado la presencia del Espíritu Santo. Así que para volver a ese fuego, para mantener ese fuego encendido, es necesario leña nueva todas las mañanas, todos los días. Leña nueva, para no ser como los laodicenses, tibios. Vamos a mirar aquí de una manera muy rápida los peligros del fervor sin doctrina. Los peligros del fervor sin doctrina. Mire, la palabra fervor significa hervir, brillar, arder. Seo es la expresión griega que se usa para fervor, la que usa el apóstol Pablo. Este fervor puede ser opacado, estorbado, si no hay formación doctrinal. ¿Por qué tenemos que hacer esta claridad? Porque hay personas que están creyendo que con solamente estar llenos del Espíritu Santo es suficiente. Y llenarse del Espíritu Santo en oración y ruego, sin estudiar la palabra de Dios, se puede. Mucho cuidado, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una vida fervorosa sin doctrina se puede dañar y puede caer en un abismo de falsedad. Por ejemplo, el primer peligro es confundir emociones con un mover espiritual. La gente cree que una persona que llora, ya por eso está llena del Espíritu Santo. No. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja guiar en sus decisiones, acciones, palabras, pensamientos por el Espíritu Santo. Una persona que llora en el culto solamente una de sus emociones está a flor de piel. Puede ser la alegría, puede ser la angustia, el dolor, y no es señal de fervor. Ahora, una persona fervorosa puede ser una persona que llora, pero no todo el que llora es porque es fervoroso. Un segundo peligro: el fervor se apaga si no se alimenta. ¿Qué es la leña en este caso? Pensemos por un momento, ¿qué es la leña? Dice el apóstol Pablo, hay un elemento importante y es cantar, cantos espirituales, la alabanza, expresar alabanza.
el estudio constante de la palabra de Dios, la oración. Esas son herramientas, esos son leños. Cuando los ponemos, sobre todo en la mañana, el Espíritu Santo, su presencia se deja notar y te vas a dar cuenta cómo te guía. Y en la medida en que pasen los días y esa llamarada de fuego en ti se va a notar, porque eres diferente, porque eres santo. Tenemos un peligro más de ser fervorosos y no tener doctrina. Confundir la voz de Dios con otra voz. Muy bien. ¿Dios habla? Sí, Dios puede hablar. Dios habla en sueños, Dios habla en profecías, Dios habla en visiones. Pero el enemigo también puede tratar de hablarte. Y si no tienes doctrina, te puedes confundir y creer que lo que te está diciendo el enemigo viene de parte de Dios. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros también lo hacen. Hay ministros disfrazados como ángel de luz, ministrando. Y hay gente que cree que esa voz viene de parte de Dios. Mire, mucho cuidado con esto. Es importante que si tú estás convencido de que estás fervoroso, estás ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, te preocupes por llenarte de la palabra de Dios. Mucha gente ha sido engañada por no tener doctrina. No todas las lenguas son de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. Mucho cuidado, porque en aquel día muchos me dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, el fervor para algunas personas es señal de que Dios está allí. Y puede confundirse si la persona no tiene la suficiente doctrina. Un predicador que llega y mueve las emociones solamente es un motivador. Pero un predicador que llega y enseña doctrina está conduciendo a la iglesia a que conozca a su Dios. El fervor viene del estudio de la doctrina. El fervor no viene de las emociones. El fervor viene del estudio de la palabra de Dios, de la letra menuda. Qué lindo una persona que experimenta el poder de Dios en la medida en que se va llenando de la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta que la palabra de Dios tiene dos elementos. Tiene la letra, y tiene el espíritu de la letra. Dios te va a guiar. Nunca te sientes a estudiar la Biblia sin antes orar a Dios para que te guíe. El enemigo está muy interesado en enseñarle la Biblia a la gente hoy. Está muy interesado. Eso es un peligro y no debe ser así. Tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 25, a una persona, se llamaba Apolos. Dice la Biblia que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, era fogoso. Esa persona que habla con una convicción y habla y tú sabes que hay algo sobrenatural. Pero hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Eso quiere decir que estaba falto de enseñanza, falto de doctrina. Y a pesar de que era un evangelista notorio, faltaba éxito en el ministerio que estaba ejerciendo porque le faltaba doctrina. En este caso, más adelante, ahí vemos que dos ministros suyos, dos pastores, Priscila y Aquila, le hablaron más claramente de la doctrina. Estoy segura que nuestro hermano Apolos corrigió y comenzó a estudiar para entonces poder predicar con ese mismo fuego la doctrina del Señor. El Señor seguramente lo usó grandemente. Concluyamos. Dios quiere que el fuego de su Espíritu Santo se mantenga ardiendo en nosotros. Que no nos apaguemos, que no le dejemos apagar.
que hagamos el esfuerzo, porque esto no se compra con dinero. Esto no se va a comprar en un almacén. No hay forma humana de mantener el fuego del Espíritu Santo. Se puede actuar. Hay algunas personas que lo actúan. Bueno, yo hablo lenguas, pego unos 3 brincos, hago tantos movimientos, digo que Dios está haciendo alguna cosa y listo. Esos hacen daño a la iglesia, porque lo que están haciendo es actuado. No es fervor espiritual, eso es manipulación. Están fríos, están tibios y van a tener que darle cuentas al Señor cuando Él, como dice aquí de manera figurada el mismo Señor Jesucristo al pastor de la Odisea, lo vomite de su boca. Hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Quiero sugerirte, tal vez tú eres un creyente, has escuchado el mensaje del Evangelio anteriormente, pero no has tomado una decisión firme por ser del Señor. O tal vez eres un creyente que está avivado por el fuego del Espíritu Santo. O puede ser el hecho de que por primera vez estás escuchando hablar acerca de lo que es el fuego del Espíritu Santo en un creyente. En cualquiera de estos casos, proponte en ayuno, proponte el estudio de la palabra. Hazlo cuando creas que puedes hacerlo. Saca un tiempo a solas con Dios. Canta al Señor. Alaba su nombre, como dice el apóstol en Efesios 5:18. No se embriaguen con licor, más bien llénense del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con cánticos espirituales, salmos, himnos. Procura aprender las letras de los cantos y cantos que sean netamente espirituales, no cantos emocionales, cantos espirituales. Es distinto. Métete en el estudio de un libro de la Biblia. Ahora mismo estamos estudiando, por ejemplo, el libro de Jueces. Hemos estudiado el libro de la carta a los Efesios. Te recomiendo una carta corta si es tu primera vez que te vas a meter en el estudio de la palabra de Dios. Te recomiendo la carta del apóstol Pedro, la primera carta. En esa carta somos confrontados a estar dispuestos a padecer, si es necesario, por causa de la fe y a mantener el gozo del Señor. Es una carta poderosísima. Todas las cartas del Nuevo Testamento son poderosas. Esa puede ser para empezar. O puedes comenzar con la carta a Filemón, que tiene un solo capítulo. Llénate de Dios. Aviva el fuego del Espíritu Santo en ti. Y si nunca lo has hecho, este es el momento de comenzar a dejarte guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? A través de la palabra. Él es el autor de la palabra. Por eso es que en la palabra de Dios, te doy un ejemplo. Cuando el Señor habla a las iglesias, dice al final de cada uno de los mensajes que se da a las iglesias, que el Espíritu habla. El Espíritu habla. Por ejemplo, dice aquí el Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. En este momento, si el Espíritu Santo te habla al corazón, decide entregarle tu vida y decide mantener ese fuego avivado. Permíteme darte una señal muy clara de que el fuego está avivado en una persona. De acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es una persona llena de gozo, una persona diligente que sirve al Señor en la obra. Sí, míralo. Romanos 12:11.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor se nota porque sirves al Señor en la obra. El fervor se nota porque eres diligente en lo que debes hacer en la obra. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en esta hora llegamos a ti con el deseo de mantener la llama de tu Espíritu Santo ardiendo en nosotros. Si alguno, Señor, está escuchando, en este momento te ruego, Señor, que muevas la leña, que muevas y que pongas carbones encendidos en su espíritu, en su alma, y que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda. Te lo rogamos porque tú lo has prometido, porque tú amas a tu pueblo, porque tú quieres valerte de todos los que estamos sirviéndote. Gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a mantener avivada la llama de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.